Bueno, ya estamos con el culpable de todo. ¿Qué has hecho, Walter? ¿Qué te ha motivado a dar, real saber y entender, de un lego, una opinión política sobre el indulto? Cuéntame, buenas noches. ¿Qué tal, Philip? Gracias por la invitación. No es una opinión política, es más bien una opinión bastante jurídica. De hecho, el informe se basa en la resolución y utiliza como herramienta de análisis o test las normas y los estándares jurisprudenciales. No hay opinión política para nada. Hay lecturas políticas, desde luego, pero eso no... A ver, las dos grandes columnas del informe defensorial 177 son, número uno, la formalidad del indulto que no cumple con los estándares. Entonces, si tú no has leído todo el informe, toda la sustentación del informe, me refiero al técnico médico, ¿cómo puedes alegar de estándares? ¿Qué estándares? ¿De indultos previos? ¿El apellido humanitario? Detállame qué estándar es el que no se ha cumplido. Pero, ¿te parece si me das 30 segundos para explicar algo que me parece importante como base para poder comprender todo? Por favor. Mira, se dice a menudo, y no sin razón, que el presidente de la República tiene una alta discrecionalidad, incluso se llega a decir la máxima discrecionalidad para dar gracias presidenciales, sean indultos, sean conmutaciones de penas o gracias propiamente dicho. Y eso es verdad. Correcto. Lo dice la Constitución y lo ha interpretado así el Tribunal Constitucional. Pero uno tiene que tener presente que cuando el presidente da un indulto, por ejemplo, lo que hace es quebrar legítimamente la división de poderes, porque la competencia de dar sentencias y que se cumplan es del Poder Judicial. Esto está invadiendo una competencia. El Ejecutivo invade la competencia, ¿correcto? Segundo, ¿por qué darle un indulto a Walter Gutiérrez y no a Phyllis Batter? Viola o transgrede momentáneamente y legítimamente el principio de igualdad. ¿Por qué no a Juan Pérez? ¿Por qué no a todos los que están en igual condición o condición similar? ¿Por qué precisamente a Walter Gutiérrez? Es que no es así, porque el indulto no es un derecho. Si fuera derecho de todos el ser indultado, violaría un derecho. El derecho es del presidente indultar. Por dar un ejemplo, Dios no quiera. Como yo tengo determinados enemigos, el día de mañana, si yo estoy en la carne y me estoy muriendo, ¿no es cierto?, no me indultan. Por dar un ejemplo, si yo fuera presidente, así Abimael Guzmán se esté muriendo, yo diría, qué gusto, que se muera, no lo indulto. Ya está, no tiene derecho. Enseguida llegamos a eso y tienes razón. Tú tienes derecho a pedir el indulto, pero no derecho a que te den el indulto. ¿Por qué? Y has llegado rápidamente al elemento lógico de esto, al sentido común de esto. El presidente de la República, incluso teniendo un expediente que ha seguido el debido procedimiento, es decir, cumpliendo todas las leyes, teniendo base material, es decir, teniendo base médica, podría decir, no le doy el indulto, porque el indulto es un acto político. Correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Por qué tiene el presidente de la República que motivar esto? ¿Y por qué tiene que cumplir la ley? Primero, porque estamos en un Estado constitucional de derecho, este no es una constitución este no es un régimen monárquico. El presidente tiene que explicar por qué invade esa competencia, por qué invade o quiebra el principio de igualdad. Tiene que explicarlo, tiene que señalarlo. Y además, en la Constitución se dice, por ejemplo, que las gracias se dan cuando se ha cumplido un determinado plazo. Bueno, mínimamente en la resolución, y aquí tengo la resolución, tú tienes que decir, he hecho el cómputo del plazo para dar la gracia y cumple con lo que dice la Constitución porque es el doble del plazo. Acá tengo la resolución, Philip. Dime en qué parte de la resolución se hace el cómputo. Y eso no es algo que se le ocurre a la Defensoría o que se le ocurrió al Tribunal Constitucional, sino está en la Constitución. En esta resolución... pero la Constitución no pone... La Constitución no pone a cortapisa el derecho presidencial del indulto. Es casi real. Cuando yo le he explicado en términos muy llanos, el presidente puede indultar por lo que se da la gana. Acá si se le pone el apellido humanitario, pues resulta hasta un capricho. Pero inclusive, soportando el capricho, Walter, el concepto humanitario no está íntimamente ligado a la enfermedad terminal de un reo. Concepto humanitario es, por el Día de la Madre, libero madres, por el amor que le tenemos al ser humano que da vida. Por el Día del Padre, libero gente, porque pobres señores que no pueden ver a sus hijos. Por 28 de julio, ¿por qué? Porque somos un país que el 28 de julio celebra su liberación y hay que liberar a la gente. ¿Por qué? Porque es muy humano celebrar la libertad. Y por Navidad, porque somos un país altamente creyente, cosa que se ha aprobado de manera palmaria. Y ya está. O sea, el concepto humanitario básicamente es hecho en este Perú para que no liberen a Fujimori.
Bueno, ya lo liberaron con eso y todo. ¿Dónde está el apellido humanitario? ¿Qué implica? ¿Qué es humanitario? Lo que sucede es que hay normas expresas que prohíben determinado tipo de indultos. Por ejemplo, el secuestro agravado. Está prohibido dar indulto común al que ha cometido un delito denominado secuestro agravado. El que ¿Quién lo ese prohíbe? tipo. La ley, hay una norma. Correcto, pero esa norma, y tú eres especialista en derecho constitucional, no puede estar encima de la Constitución. Por lo que tú me estás diciendo, no podrían indultar, por dar un ejemplo, a nadie del MRTA, que secuestraban gente para cobrarle plata. O no podrían indultar al señor Abimael Guzmán. Y el presidente sí puede indultar a Abimael Guzmán. No, el presidente no es ni un dictador. No es dictador. Pero déjame que te cuente, limeño. Correcto, no. Trujillano, nada más. Pero te trato como si fueras Iván Lami, no te preocupes. Dale, ya. Yo también soy de origen trujillano, por si acaso. Ah, de origen, pero no eres trujillano, pues, hermano. Ok, una cosa es serio, otra cosa es parecer. Ya, pero prosigue, no te interrumpo. Ya. Bueno, te decía que el presidente no es un rey, el presidente no es un dictador. En un absolutismo se concentra la capacidad legislativa, la capacidad ejecutiva y la capacidad de dar sentencias. Ese régimen no es el que vivimos. No es que un día se levante y dice, como es el Día de la Madre, voy a perdonar madres. ¿Pero eso ha pasado? No, ya no, pues. Ya no. Eso no sucede. Desde que tenemos constituciones, desde que tenemos la Constitución del 93, eso no sucede. Tal vez tú estás hablando de lo que yo diría que es la prehistoria del derecho constitucional. No, de lo que yo tengo memoria. Con la Constitución del 33, toda la que del 70. Con la del 79, Alan García y Alberto Fujimori hasta el 80. Después, con la Constitución del 93, Fujimori. Con la Constitución del 93, Yehudi Simón es liberado, ¿no es cierto?, de su pena, termina siendo candidato a presidente de la región Lavalle, que en la época se llamaba así, y después terminó... Tienes toda la razón, eso es verdad, pero luego han surgido ciertos estándares dados por el Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, son vinculantes, no estamos hablando y además de leyes. Lo que tú me quieres hablar básicamente es de la dación del reglamento. Del 2004, no, reglamento no, estoy hablando de las leyes y sentencias. Reglamentos son los que ha dado el Ejecutivo. Correcto. No, yo te estoy hablando básicamente del 2004 para adelante. De esa fecha te estoy hablando yo. Correcto. Y nuestro sistema ha evolucionado. ¿Qué cosa es un sistema constitucional? Un sistema constitucional básicamente es un sistema de libertades y controles. Y al primero que hay que controlar es al funcionario público. Y el primero que tiene que cumplir las leyes es el presidente de la República. De manera tal que si en la Constitución te dice que tú tienes que hacer el cómputo del plazo de investigación para dar un indulto, mira, lo mínimo que tenemos que hacer es cumplir la Constitución. Y eso lo dice la Constitución, no lo está diciendo una norma inferior para que tú no te arañes. Correcto, no me araño. Vamos a ver una nota para no arañarnos. Veamos la nota y después seguimos conversando con Walter Gutiérrez. Muchas gracias, presidente Kuczynski, por este gesto magnánimo. Hace exactamente un mes, el presidente Pedro Pablo Kuczynski firmó el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori. Les envío a cada uno de ustedes un abrazo fraterno y espero que estas fiestas nos encuentren a todos reunidos y con nuestros seres más queridos. Tal vez motivado por la fecha, la Defensoría del Pueblo emitió un informe sobre el indulto. El documento cuestiona la decisión de PPK y considera que no cuenta con las motivaciones necesarias. El informe de la Defensoría dice que la resolución que otorga el indulto debería haber expresado sobre qué procesos penales se está aplicando la gracia presidencial y las razones por las cuales el Estado renuncia a la persecución del delito. Bueno, ¿por qué no dice que él hubiera querido hacerle el informe al presidente Fujimori? Porque él se sustituye prácticamente exigiéndole que diga las cosas que él piensa. Pero eso no está en la Constitución. El reglamento de la Comisión de Gracias, que lo tengo aquí a la mano, dice con toda claridad, primero, que su opinión no es vinculante, es decir, que no obliga al presidente. En segundo lugar, que queda a salvo el juicio decisorio del presidente de la República. Y que aún en el supuesto de que el reglamento o el informe de la comisión hiciese omisión de algunos planteamientos, eso no invalida la capacidad de decisión del presidente de la República. Entonces, si eso lo dice la propia Comisión de Gracia en su reglamento, yo me pregunto
¿qué otro dispositivo legal hay que no se haya cumplido en el otorgamiento del indulto? Para el defensor del pueblo, la resolución del indulto no expresa suficiente información médica que justifique que la salud de Fujimori corría el riesgo de seguir agravándose por su permanencia en prisión. Se han dicho respecto de esto cosas que no son ciertas, que por ejemplo el dictamen médico tiene que referirse a que sea terminal la enfermedad del presunto indultado. No es cierto. Puede ser que sea terminal o puede ser que sea una enfermedad crónica, prolongada y de deterioro continuo y agravante. De manera que no cabe la argumentación en el sentido de que es insuficiente el informe médico. A ver que me digan qué médico ha dicho eso. La Defensoría del Pueblo considera que la prerrogativa del presidente podría ser evaluada cuando se analice el sustento, la oportunidad o la conveniencia del indulto. No veo cómo se puede decir o afirmar que el otorgamiento del indulto tiene límites. El único límite posible sería el fraude, o sea, que se ha engañado al presidente en su voluntad de otorgar el indulto. Pero eso tienen que demostrar que ha sido así, y nadie lo ha podido demostrar. El informe precisa que el presidente no actuó a título personal, es decir, como PPK, sino que representa a la nación. En aras de la reconciliación nacional, citada como justificación a esta decisión, debió conceder a las víctimas y a sus familiares la posibilidad de expresar su punto de vista. Será una exigencia moral, pero no una exigencia legal. Y si es una exigencia legal, que me digan dónde está. El arrepentimiento se expresa por el cumplimiento de la pena y también por la reparación civil. Si el condenado considera que está en su obligación ética de reunirse con las personas que son víctimas, yo en mi caso lo hubiera hecho, pero no es una condición, no es un requisito, no confundamos las cosas. Para la Defensoría del Pueblo, Alberto Fujimori debe mantenerse alejado de toda actividad que guarde relación con los crímenes que motivó su sentencia, es decir, no hablar de política. ¿Cómo se diferencia una opinión que es política de una que no la es? Opinar sobre el estado de la reconstrucción con cambio es una opinión que expresa una preocupación humanista, es una opinión política, es una crítica, puede ser las tres cosas. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué esa cucufatería? ¿Por qué se compra este pleito, defensor? No lo entiendo. Francamente no lo entiendo porque lo conozco, sé que es una persona con muchos intereses, muchas preocupaciones, ha venido teniendo en términos generales una buena actuación, pero de repente este comunicado, este informe, que sale un mes después de haber sido concedido el indulto, resulta inexplicable. ¿Qué cuestionamiento le haría el defensor? ¿Qué pregunta le gustaría que le resuelva? La que tú me acabas de hacer, porque solamente él puede responderla. ¿Por qué? ¿Por qué tan tarde? A ver, en eso estamos. Yo creo que acá, no sé si con intención o sin ella, se está dando un insumo para que le quiten el indulto a Fujimori, pero aclárame, ¿ustedes pretenden que no dé opinión política o que dando opinión política no hable de los temas de Barros Altos, La Cantuta? Por dar un ejemplo, si decide juntarse con los deudos, ya estaría haciendo política. Si el señor decide dar una entrevista a Hildebrand en donde explica que los deudos, que los señores eran terroristas, cosa que a ti te puede parecer mal o bien, o sea, Fujimori no puede hablar del tema ni con los deudos ni con nadie, explícame eso, por favor. Mira, en realidad hay 4 preguntas, voy a responder las 4 que ha formulado mi amigo Enrique Bernales. Voy a empezar por la última. Este es un artículo escrito el año 2013, no ayer ni antes de ayer, el 2013, que se titula Redes sociales, libertad de expresión y el caso Fujimori. Yo escribí este artículo defendiendo el derecho que tiene Fujimori, que tenía y tiene, de ejercer su libertad de expresión. Escribir en las redes, hacer cartas, enviar artículos, dar entrevistas o escribir un libro.
Y sigo sosteniendo eso. Si ese derecho lo tenía cuando estaba en la cárcel, ahora lo mantiene. ¿Y entonces? ¿Y en qué momento hemos dicho nosotros que no puede hacer eso? Lo que hemos dicho es una cosa muy diferente. Por eso digo, hay lecturas que de repente no se hacen completas o pueden hacerse interesadas. No es el caso de mi amigo Enrique Bernales. Muy bien. En relación a esto último, dime una cosa. ¿Un violador de menores, una vez que ha cumplido su pena, puede enseñar en el colegio? No. Porque hay una ley que dice que no puede. Por supuesto. Acá no hay ninguna ley que dice que Fujimori no puede hablar de política. A eso voy. Yo no he dicho que no puede hablar. De nuevo te digo que sí puede. ¿Públicamente dices tú? Tampoco, también te digo que sí puede. Lo que estoy diciendo es otra cosa. No confundas la participación política activa de lo que es la opinión política o la libertad de expresión. Esa es otra cosa muy diferente. ¿Y qué cosa es participación política activa? La participación política es aquel que quiere acceder al poder. Aquel que hace actos que lo conducen a tomar el poder. Esa es la participación. ¿Ser asesor de la bancada de los Avengers sería eso? Bueno, probablemente en esto hay zonas totalmente vedadas, hay zonas absolutamente permitidas como la que estamos hablando y zonas grises. Esa es una zona en la que yo, la verdad, conmigo yo no tendría ningún problema. Pregunto, si ahorita viene un proceso, vamos, para que me quede claro, viene un proceso electoral que es municipal y es regional. Si Fujimori quiere dar una charla con respecto a cómo se gana una elección, porque algo sabe, ¿no? Por la buena o por la mala ganó, ¿no podría hacerlo? De nuevo, si él tiene vocación de acceder al poder... No, él agarra a los Fujimori, se juntaron Keiko, Kenji, los Avengers, lo bueno con lo malo, y Fujimori dice, vamos a hacer una charla de cómo es que se tienen que ganar estas elecciones. Ya estrictamente vamos a ganar las elecciones. Eso hace que, según tú, que le anulen el indulto. Está absolutamente habilitado. Lo que yo digo, lo que yo estoy sosteniendo es otra cosa. No puede enderezarse en un sendero que lo conduzca al poder. A él. Porque a él. Se borró más porque nos ha dicho que no puede ser candidato. Te lo estoy diciendo. No, pues, pero, a ver, Philip, déjame... Él, el candidato. O sea, él puede hacer proselitismo para Kenji, proselitismo para Keiko, proselitismo para cualquier candidato. Ejemplo, el candidato a la alcaldía de Lima, él se podría pasear por todos los comercios populares indicando qué es lo que hay que hacer. En los gobiernos regionales del norte, en donde ellos presenten candidatos, podría caminar ahorita a la calle Fujimori en enero, febrero, marzo, diciendo, así se tiene que hacer la reconstrucción porque así lo hice yo. Eso sí lo puede hacer. No. Pero si no es por él, pues, es por los otros. Porque esto tiene que entenderse en toda su complejidad. Ya. ¿Por qué se le ha dado el indulto? Es un indulto humanitario, es un indulto con base médica. Ya. Quiere decir que si él realiza actos que deslegitiman justamente esa base material del indulto, querría decir que no estaba tan mal. ¿Cuál es la deslegitimación de que Te pongo un ejemplo concreto. En el año 2010 se dio un indulto humanitario a un ciudadano que luego se paseaba, hacía actos incluso... ¿A quién? El caso Cruzillat. Eso fue el anular el instituto. ¿Qué se paseaba? Te pongo un ejemplo. Acá estará hace un ratito Juan Carlos Valdivia, que ha estado al borde de la muerte. El señor Cruzillat fue a Wong a hacer una cola porque quería comprar, no sé, frijol colado. ¿Qué tiene de malo? ¿Hay enfermos terminales? O sea, Cruzillat de repente ese día se moría en la puerta. Eso fue un acto común y silvestre de cualquier persona que tiene un marcapaso. Y por último se fue a comer un ceviche. Cruzillat no hizo nada, absolutamente nada, que no puede hacer cualquier persona que se puede morir en 15 minutos. Lo que nosotros estamos planteando es que las personas que son indultadas, que ya no cumplen su pena, no pueden realizar actos iguales o similares o de la misma naturaleza que aquellos que condujeron a la comisión de esos delitos. Pero nos estamos olvidando además otra cosa. Cuando el Estado encarcela a una persona, lo hace por dos razones. Primero, porque considera que a través de ese acto esa persona se va a reincorporar o se puede reincorporar a la sociedad, pero también por una situación de prevención. Esa persona que cometió delitos no debe seguir cometiendo delitos. Entonces, si yo te perdono, yo Estado te perdono, lo mínimo que espero es que Fujimori no ha sido condenado por ganar elecciones. Tú me estás diciendo que no podría ser un acto que políticos. Pero discúlpame. Hizo un acto político querer ganar el poder y lo va a hacer. Pero en fin, vamos a una pausita, ¿verdad? Para que no nos coma el tiempo, vamos a una pausa rapidito. Le voy a invitar su queso Duman a Walter, que se va a ir comiendo con todos sus amigos fujimoristas. Veneno, ciertamente. Los quesos Duman son quesos de cabra, finamente elaborados, realmente son fabulosos. Un debonair como es hombre elegantísimo y sumamente fino, Walter Gutiérrez, lo va a saber entender. Y lo voy a buscar en Duman Quesos luego de la pausa.
le ruego me tenga paciencia a Walter, porque tú me dices que Fujimori no puede realizar actos similares a los que conllevaron las sentencias. Y me dices que ¿acaso a él lo sentencian por ganar el poder? Porque tú me estás diciendo que puede hacer proselitismo político, tú me dices que no puede hacer. De nuevo me voy a amparar en el ejemplo. Es algo así como me dijeras, oye, pero a ese violador no lo condenaron por dar clases, ¿ah? Pero lo condenaron por... Ese es el contexto en el cual pudo realizar ese acto. O sea, el tener poder. O sea, tú quieres, o sea, puede ser política, pero no eleccionaria. Él puede opinar todo lo que tú quieras. Pero yo creo que nos estamos empantanando en ese tema cuando hay otros temas también importantes. No, pero es que, discúlpame, te explico por qué, pues. Porque si cometieron la barbaridad de quitarle el minuto de Crucillat porque comió un ceviche y tú dices que se fue a pasear cuando estaba haciendo una cola en Wong o en metro o donde quiera, pues, Fujimori no solamente puede hacer proselitismo político, puede dar charlas, puede ir a hablar de reconstrucción, puede hablar del fenómeno del niño, puede entrenar gente. ¿Cuál sería? Es que quiere volver a tener el poder. Y como lo han sancionado por supuestamente matar gente como consecuencia de que haber tenido poder, entonces no puede ser política, pues, porque la política es el arte de conseguir el poder. No puedes contradecir algo que no he dicho. Yo no estoy diciendo eso. Te acabo de decir que él puede opinar, que él puede hacer consultorías. Nosotros no tenemos, yo no tengo particularmente ningún problema con eso. Es más, yo en ningún momento, en mis declaraciones y en el documento, en ningún momento se dice que no haya o no exista base material para el indulto. No estamos diciendo en ningún momento eso. Podría haberla y en ese caso sería muy legítimo el indulto. Y lo que estamos diciendo es que en la resolución no se aloja, no se expresa eso que supuestamente está en el expediente. Correcto. Eso es lo que estamos diciendo. Y eso sí lo quiero subrayar porque no estoy diciendo que no esté enfermo. No estoy diciendo que no pueda ser eventualmente merecedor de un indulto. El problema es que el indulto humanitario acá, número uno, es un apellido. Y número dos, uno puede ser humanitario con alguien que está sano. Voy a poner un ejemplo. Dios no quiera. Susana Beirán puede ir presa. ¿Ya? ¿Por qué se te ocurren esos ejemplos? No, pero es que es verdad, pues. La señora puede ir presa. Puede ir preso PPK. O sea, PPK está acá con pie y medio en la cárcel. Toledo también. ¿Correcto? Ollantumala. Nadine. Esa es una razón, ¿sabes para qué? Perdona que te corte, disculpa la malcriada de cortarte. Esa es una, y ahí le contesto algo a Enrique. Él dice, el presidente tiene que cumplir los reglamentos. El presidente da el indulto y el Ejecutivo da los reglamentos. Vale decir que el mismo órgano estatal da el indulto y también da los reglamentos, cuando eso no debería ser así. Debería ser el Congreso el que dé una norma. Debería, ¿no? Pero esa es la realidad. Déjame desarrollar el tema del acto humanitario. Cambiar. Dios no quiera los hijos de Humala o los nietos de la señora Villarán tienen una enfermedad terminal crónica. Yo, Philip Butters, presidente, digo, la indulto, que se vaya a cuidar. La señora Villarán tiene hijos, los chiquitos, los bebitos, son prácticamente sus hijos. Y sana, yo le indulto. Anda a cuidar a tus nietos. Porque mi visión personal, que es prerrogativa del presidente, es potestad del presidente de la República adoptar renuncia del Estado del Poder Ejecutivo respecto a los condenados. Y es humanitario la preservación de la familia. Ya está. ¿Por qué el humanitario tiene que ver directamente con una enfermedad? Y como he dicho, no solamente terminal, sino crónica. Hay demasiados apellidos que están cortándole la potestad al presidente. Y discúlpame, yo no creo que el común de la gente que me escucha y que nos ve haya podido entender a la hora de la hora qué clase de política presumes tú que va a hacer Fujimori cuando si va a tener como consecuencia la obtención del poder, tú vas a decir que está haciendo actos similares a los que fue condenado. Si la política es ejercer el poder o no. Sí, claro. Entonces, ¿qué cosa va a poder hacer Fujimori? Nada que ver con las elecciones. Nada que ver con el acceso al poder. Pero las elecciones. Claro. Claro, pero tú te estás dando vueltas alrededor de que el presidente puede hacer en este país lo que quiere. Eso no funciona así, no debería funcionar así. El presidente, como cualquier funcionario, tiene que ser controlado y cualquier acto de poder tiene que ser controlado. Esa es la característica de todo régimen constitucional. El señor Toledo, no recuerdo el nombre, siempre se me da el nombre, mejor no lo digo porque no vean que tengo un tema personal. Liberó a un terrorista que ha terminado trabajando en IDL. No fue Toledo, fue Paniagua. Mejor aún, el presidente X. Y el señor termina trabajando en un sitio donde hablan de terrorismo mañana, tarde y noche, que es IDL Reporteros.
El señor Humala, hasta donde yo recuerdo, indultó a la señora Buscalia, que le había pegado a un policía. Ese es otro punto interesante. Sana y buena. ¿Cuál es el propósito de los indultos? En la legislación comparada son tres alternativamente. Una es lo que se denomina justicia material. Es decir, puede ser que el Ejecutivo considere que el Poder Judicial se ha excedido. Una bofetada es demasiado, para 6 años es demasiado. Entonces corrige vía indultos. Esa es una de las concepciones que se tiene respecto del objetivo que tienen los indultos o las gracias. Segunda, la excarcelación o el deshacinamiento de las cárceles. Y eso va en línea con lo que dijiste hace unos minutos atrás, cuando decides sacar todo un grupo de personas que están agolpando las cárceles y dentro de una política de deshacinamiento o excarcelación sacas un grupo de personas. Ya ves tú que tienes ahí otro objetivo. Y el tercer objetivo, que es el, digamos, más transversal, el más comúnmente aceptado, es el de la dignidad de la persona. Nadie, y yo lo suscribo 100%, nadie debe morir en la cárcel. Nadie debería morir en la cárcel. ¿Por qué? Porque la base de todo es el respeto de la dignidad de la persona. Por lo tanto, si hay base material, si hay base médica para que esta persona, quien sea, no continúe en la cárcel, no debe continuar. Cuando tú me hablas de que hay alguien que quiere, para mí Abimael Guzmán y todos los terroristas deberían morir en la cárcel. Y a mí no me da ni medio minuto de pena, bien muertos en la cárcel. Pero en fin, esta opinión es, a la hora de la hora no es vinculante como la mía. En el caso de lo que me estás diciendo, que el presidente considera que ha habido una condena arbitraria, excesiva. Bueno, el presidente también, en mi caso y un montón de peruanos, cree que lo de Fujimori fue arbitrario y excesivo por el tema de Barros Santos en la Cantuta, por la autoridad inmediata, lo ha querido corregir. ¿Eso sería un indulto común? Lo que sucede es que en el Perú ese tipo de indultos están proscritos. No están ¿Qué cosa es un indulto común? Un indulto común es un indulto de un delito cualquiera, no de un delito... Hay delitos que están prohibidos de ser indultados. Por ejemplo, hay una ley que prohíbe indultar a las personas que cometieron violación contra menores. Esa es una norma. ¿Y cuál es el delito que ha cometido Fujimori que está prohibido? El secuestro agravado. Hay una norma que prohíbe el indulto para aquellas personas que cometieron secuestro agravado. Eso se dio en el contexto, recuerda, del terrorismo, que se cometían secuestros. Lo de MRT especialmente. ¿Y sabes quién dio esa norma? Fujimori. Para terminar, yo considero que esto va a terminar siendo un insumo para que a Fujimori le revoquen el indulto, porque va a haber una audiencia en poco tiempo entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa es una apreciación aventurada, equivocada. ¿Tú no crees que, yo no creo que esto no va a terminar siendo presentado? Sí, sin duda van a utilizarlo, pero yo creo que hay un arco de acción bastante amplio que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde dejar sin efecto, cosa que no lo creo, el indulto y la gracia presidencial, hasta señalar que sea el propio Estado peruano quien revise el indulto, lo haga vía el órgano jurisdiccional, en fin, utilice cualquiera... El ministro Mendoza ha dicho que esto no es revisable, que este indulto no es revisable. Bueno, con el mayor respeto que le tengo al ministro, diré lo siguiente: no existe ningún funcionario ni ningún acto en un Estado democrático que no sea revisable, todo es revisable. Y no lo he dicho yo, lo ha dicho el tribunal. No existen zonas liberadas de control ni de revisión, lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Bueno, ahora el tribunal se corrige a lo que ellos mismos hacen. No lo ha dicho este tribunal, ¿eh? No, pero... Lo viene diciendo sostenidamente. Si han habido colegiados distintos que han opinado unos diferentes de otros, en algo han sido comunes todos, que todos los actos son revisables. ¿En tu opinión, le van a revocar el indulto a Fujimori como consecuencia de esto? Yo creo que probablemente lo revisen, no necesariamente lo van a revocar. Si hay base material... ¿Que lo revise quién? ¿La Corte Interamericana o que mande a que lo revise el Estado peruano? Yo diría que probablemente mande que el Estado peruano lo revise. Y si hay base material, si hay base médica, como supongo el Ejecutivo tiene este fundamento médico, seguramente procederá. Y si no, pues entonces tendrá que operar el control que debe existir en todo sistema democrático. Correcto. Walter, has sido muy amable con nosotros. Has trabajado, pero como alquilado con esto. ¿Cuánto tiempo se demoraron en hacer esto? Bueno, eso demoró como
20 días. Más o menos. Como 20 días. O sea que concatenados. Al 10º día de dado el indulto, más o menos Navidad, después comenzaron a hacerlo. ¿Quiénes han sido los principales hacedores de esto? Bueno, Además yo he dirigido el equipo, en la Defensoría hay un equipo importante, el adjunto para derechos humanos, el doctor Percy Castillo, en realidad son varios profesionales. ¿Delia Muñoz ha estado en esto? No participó. No participa, pero en fin. Ha generado un problema, ¿no? Si lo meten otra vez a Fujimori adentro, ¿cómo te vas a sentir tú? Yo tengo la obligación de cumplir las competencias que me han sido encomendadas. Correcto, ha sido muy amable. Yo tengo la obligación de ir a la pausa comercial. Gracias, Walter. Mira lo que has hecho, Walter. Pausa, regresamos.